Ya, muy bien. Con mis compañeras nosotras habíamos analizado que se podría crear el impuesto a la contaminación del medio ambiente vehicular y habíamos determinado nuestra justificación que es necesario adoptar medidas, ¿no?, para contribuir la reducción de la contaminación ambiental y de esta forma también aplicar mecanismos coactivos de recaudación de tributos medioambientales para generar recursos que puedan de alguna forma coadyuvar al desarrollo de los municipios. Ya, Ahora, la estructura de los impuestos, lo que habíamos determinado sería inicialmente el hecho generador, ¿no? En nuestro caso, hemos visto prudente de que el hecho imponible se perfeccione cuando él o los vehículos automotores de las personas jurídicas y o naturales entren en circulación de manera permanente o eventual en las vías públicas del gobierno municipal, ¿ya? Y este impuesto también sería de recaudación anual, al igual que el impuesto municipal a la propiedad de vehículos automotores. ya, El sujeto pasivo identificado estarían todas las personas propietarias, en este caso personas jurídicas naturales, incluso sucesiones indivisas de cualquier vehículo automotor o fuente móvil, identificando desde automóviles, camiones, motos, incluso motobombas, maquinaria pesada, ¿no? Eso ya. habíamos identificado con mis compañeros. Que además estén registrados en el parque automotor y que tengan una radicatoria definitiva en el municipio. El sujeto activo identificado sería la administración tributaria del gobierno municipal. Ya, La base imponible que nosotros habíamos visto por conveniente, en realidad habíamos tomado tres aspectos. Inicialmente estábamos viendo el tema de la cilindrada que cuentan los vehículos, que unos tienen mayor y otros menor, ¿no? Los que ya, son mayor contaminan más el medio ambiente, pero también a la fecha con los modelos más antiguos esta reducción de la contaminación ambiental se ha ido reduciendo por el tema de la inyección electrónica, que antiguamente los vehículos generalmente eran mecánicos, que la contaminación era un poco más. A partir de la gestión 2010, las averiguaciones que realizamos, ya entran más vehículos con el sistema de inyección electrónico, que este sistema hace que la contaminación se reduzca, que ya se habrá reducido un 60% de lo que habría sido antes. Y la base imponible determinada para que sea un poco más fácil la aplicación, incluso habíamos visto por conveniente que podría ser dada por el mismo impuesto municipal a la propiedad de los vehículos automotores. Sabemos que los vehículos antiguos tienen un impuesto minoritario, ¿no? En cambio, los vehículos o modelos actuales, sus impuestos municipales son más elevados. Por decir, ¿no?, un vehículo de los años 80 está pagando su impuesto anual 300 bolivianos, pero un vehículo que ha sido importado el 2018, dependiendo del modelo, paga un impuesto anual de 5.000 bolivianos, más o menos, ¿no? sí, Entonces, la base imponible veíamos que podría ser el mismo impuesto municipal, que ya está determinada la propiedad de vehículos automotores. Ahora la alícuota, para poder determinar la alícuota también habíamos hecho un análisis considerando la antigüedad de los vehículos, que tendría que ser un valor porcentual, que estaría diferenciado, como le decía, por la antigüedad del vehículo. Los vehículos anteriores a la gestión 1990 tendrían que cancelar un 100%. Vale decir que si su impuesto a la propiedad de vehículos automotores era 300 bolivianos, el impuesto por afectación al medio ambiente también tendría que ser 300 bolivianos. Y con los vehículos como de modelos de 1991 a 2000 tendría que ser un porcentaje de su impuesto 70%. De los vehículos de modelos 2001 a 2010, donde ya se ha ido introduciendo más vehículos con esas características que mencionábamos, que son inyección electrónica, tendría que ser un 50%,
y los vehículos de modelos de 2011 adelante, solamente su impuesto sería al 20%. Vale decir que sería proporcional los impuestos que estarían aportando, ¿no? Porque, les repito, el tema de el impuesto a la propiedad de vehículos automotores es mayoritario a los vehículos actuales en relación a los antiguos. Y este beneficio, perdón, perdón, en este caso, si consideramos esta situación el 100% a los vehículos antiguos, permitiría que se vaya renovando incluso el parque automotor. Varias personas aún no lo realizan por esa situación, ¿no? De que pagan su impuesto municipal mínimo. Y eso es lo que habíamos analizado en relación a la alícuota. Ya. ¿Ya? Eh, Posteriormente, en el tema de las exenciones, habíamos identificado que inicialmente tendrían que estar todos los vehículos que brindan servicios de salud, ¿no? Que son ambulancias, hay hospitales rodantes, odontológicos y todo ese tipo de vehículos. También podríamos introducir a vehículos de transporte escolar, que solamente en algunos municipios creo que existe esta situación. También estarían exentos los vehículos eléctricos que a partir el año pasado, el último semestre o el último trimestre, perdón, han ido tomando cierta fuerza y ya algunos municipios se va viendo los vehículos eléctricos. Y también consideramos que también podrían estar exentos de este impuesto los vehículos que estén dedicados al traslado especial de personas con discapacidad, de organizaciones que se dedican exclusivamente a colaborar a estas personas, no con discapacidad, considerando, ¿no?, a los no videntes, a los sordos y todos ellos, pero siempre y cuando los vehículos estén registrados bajo esa razón social o esa organización. ya, muy bien. ¿Ya? Em, ¿Eso es todo? Sí, doctora, eso es lo que habríamos podido identificar. Ya, está muy bien el trabajo. Y solamente una consulta igual. En esto de la base imponible, se va a tomar, hemos dicho, por cilindrada. Considerábamos, o sea, tres aspectos, le decía doctora. La cilindrada, la Uno, antigüedad. la cilindrada, la antigüedad, incluso la característica, si es a inyección electrónica o si sigue teniendo las características mecánicas. Anteriormente eran los vehículos mecánicos, Ya. ¿no? O sea, Eh, se ya, tomarían tres aspectos. ya. Ahora, hemos dicho que el pago anual va a estar inmerso en el pago a la propiedad. Sí, o sea, por el hecho de la recaudación, para no crear nuevamente un nuevo impuesto que puedan, o sea, usted sabe que la creación de impuestos requiere siempre hay ciertas dificultades, pero si trabajáramos sobre el mismo impuesto a la propiedad de los vehículos automotores, creemos, no pensamos de que sería un poco más factible y más fácil la recaudación. Incluso también considerábamos de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al tener un sistema que es el DESISA, podría ya colocar alertas de que tienen pendientes sus pagos. En el impuesto de la propiedad de vehículos automotores, algunos periodos sale la deuda tributaria que tenemos. Si el determinado vehículo, cuando cargamos combustible, asimismo tendría que salir en el tema de la afectación al medio ambiente, unas Ay, alertas en la misma factura. Se podría trabajar, ¿no?, coordinadamente con la agencia, que es un ente regulador a nivel nacional, que su sistema está diseñado para todo el departamento y sería tal vez un poco más fácil. claro, incluso habría tal vez mayor control porque ya estarían registrados, ¿no? Ajá, Identificados, sí, digamos. y saldría alerta. Como les repito, en las facturas de combustible algunas veces salen esas alertas de que tenemos deudas pendientes. Ya. Muchas gracias, está muy bien. El Gracias, siguiente grupo, gracias, por doctora. favor. Ay, no, Carmen Rosa, por favor, ¿quiénes son de tu grupo? Ya, un ratito. Está mi compañera Abigail Rodríguez, Ya, Claudia Zuleta, ya. Dalmin Tapia y Erika Aruquipa.
Ya. El siguiente grupo, por favor. Abigail Rodríguez, no. Gladys Laura. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. De mi grupo sí va a exponer Stephanie. Stephanie. Ya, por favor. Doctora, buenas noches. Doctora, disculpe que le interrumpa, le habla Karen. Si pudieran las estudiantes, por favor, el momento que están interviniendo, que están hablando con la doctora, si pudieran encender la cámara, así también la docente las va a conocer o los va a conocer, por favor. Si pudieran encender su cámara, se los voy a agradecer. Gracias, licenciada. Doctora, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Sí, bueno, mi nombre es Stephanie Nicole Zárate Ojeda y bueno, yo voy a explicar lo que analizamos con mis compañeras de grupo. Ya. A la afectación del medio ambiente por vehículos automotores. Bueno, este impuesto que hemos creado se justifica porque la creación de este impuesto tiene como fin generar recursos para el municipio y así poder cubrir las necesidades de la población. Así también este impuesto se crea para ayudar a reducir la contaminación del aire, porque la contaminación de los vehículos puede ocasionar problemas en la salud de la sociedad. El sujeto pasivo de este impuesto sería todas aquellas personas naturales o jurídicas que son propietarios o a cuyo nombre se encuentre registrado el vehículo automotor. Ya. El hecho imponible se perfeccionará cuando los vehículos automotores de las personas naturales o jurídicas entren en circulación de manera permanente y eventual en las vías públicas del gobierno municipal. Ya. En la determinación de la base imponible, nosotras analizamos dos puntos en sí que se podrían medir esta base imponible. Uno de ellos es la base imponible se puede determinar de acuerdo a los niveles de contaminación, ya sea de los vehículos a diésel y los vehículos a gasolina. Otro de los puntos que vimos para la determinación de esta base imponible sería la determinación. Se toma en cuenta el valor original del vehículo, de los cuales deben deducirse o incrementarse los siguientes factores, como la antigüedad, tracción, combustible y la revisión técnica vehicular, que ayudará a la valoración física con fines tributarios. Este modelo tiene un comportamiento dinámico fijo, modificando sus límites en función a la evolución en el tiempo. A través de este modelo se podrá incentivar la renovación del parque automotor, reduciendo el impuesto a vehículos nuevos, en especial vehículos 0 kilómetros, y elevando el impuesto para vehículos antiguos. Incentivar el mantenimiento al buen estado técnico del vehículo a través de la revisión técnica vehicular. Pasándonos a la alícuota, doctora. Bueno, se proponen tasas impositivas no progresivas para que se apliquen sobre la base imponible para todos aquellos vehículos automotores que funcionen a combustible fósil, como ser gasolina, diésel, gas natural, que hayan pasado los límites permisibles de contaminación. Por ejemplo, tenemos aquellos que sobrepasan los niveles establecidos de contaminación a más del 25%, paguen un impuesto del 10%. Y así va nuestra escala, subiendo según a qué medida o a qué nivel esté siendo su nivel de contaminación. A este impuesto estarían exentos los vehículos
las embarcaciones, las aeronaves, los ciclomotores de 2, 3 y 4 ruedas, siempre y cuando sus cilindradas no exceda a 50 centímetros cúbicos. Y también los vehículos automotores que se encuentren en agencias importadoras para la venta, excepto los del uso para la empresa. Los vehículos a la propiedad del Estado, por ejemplo, estos vehículos que se usan para la traslación de aquellas personas especiales con capacidad que tienen sus vehículos propios. Eso, licenciada, eso sería todo. Ya, muy bien. Tengo algunas dudas, por favor. No olvidemos que este impuesto solamente puede ser creado para la afectación de aquellos vehículos que sean automotores, Sí. no de navegación aérea y tampoco acuática, ¿no ve? Entonces esos tienen que estar excluidos. Excluidos. Sí. Otra duda, por favor. Tenemos en la alícuota un porcentajes, ¿no? De acuerdo a si tiene gas, si tiene diésel. ¿De dónde voy a sacar, o sea, de dónde voy a calcular el porcentaje? Obviamente de la base imponible, pero ¿cuál va a ser el monto? ¿Cómo? No he entendido un poco cómo está determinada tu base imponible. Tal vez no me he ido al punto. Permítame explicarle. Por ejemplo, se mide un nivel de contaminación de los vehículos. Bien decía una compañera cuando se hace una inspección vehicular. En base a esto, me he olvidado mencionar esta parte, mil disculpas. Hemos determinado que, por ejemplo, se paga esta alícuota sobre la base de 2 salarios mínimos nacionales. Si pasa a un nivel de 25% su nivel de contaminación, este está sujeto a pagar un 10% de la alícuota de 2 salarios mínimos nacionales. Ah, ya, y así va gradualmente. Ajá, exactamente. Ya, muchas gracias, muy bien. Está bien. ¿Quiénes están en tu grupo, por favor? Sí, está Gladys Jacqueline, Ney Santequera y Mayra Ramírez, y mi persona. Esteban. Muchas gracias. Por favor, el siguiente grupo. A ver, Claudia, ahí está. El siguiente grupo, por favor. Si no hay en forma voluntaria, a ver, veremos quiénes faltan. Hola, doctora, buenas noches. William, buenas noches. ¿Puedes encender tu cámara, por favor? Doctora, mil disculpas, doctora, tengo problemas con la cámara. Ya. Por favor, por esta vez. Ya, porque si me exige a mí el instituto, entonces, Sí. bueno. No, por esa vez, doctora, voy a tomar en cuenta las siguientes clases, por Ya, favor. está bien. Si me exige que los vea, que prendan sus cámaras, entonces, Sí. Está bien, por esta vez, William. Por favor, doctora. Sí, está bien. Puedes comenzar, por favor. Ya, bien, bueno, un poco no se ha podido coordinar tal vez bien con mis compañeros, pero bueno, hemos tratado de consensuar tal vez este trabajo, doctor, en cuanto a lo que se refiere al trabajo, ¿no? Ya. La justificación. Este trabajo es muy importante porque es urgente, consideramos adoptar medidas para contribuir a reducir la contaminación del aire mediante mecanismos coactivos de recaudación de tributos medioambientales y para cuidar nuestro medio ambiente, doctor. Ya. Eso sería como justificativo, ¿no? También hemos considerado un objeto en el trabajo de establecer las bases en materia de prevención, reducción de la contaminación atmosférica, incremento de la recaudación tributaria con el fin de evitar, y cuando esto no sea posible, reducir daños de esta que pueden derivarse por las personas o el medio ambiente, creándose un impuesto a la contaminación de vehículos automotores.
Ya. Como sujeto activo, lo tenemos que será el gobierno autónomo municipal correspondiente que ejecute en este caso, bueno, en esta ley. Como sujeto pasivo del impuesto municipal a la contaminación de vehículos automotores, tenemos a las personas jurídicas naturales que se encuentren en posesión o a cuyo nombre se encuentre registrado en el vehículo automotor. Ya. El hecho imponible se perfeccionará cuando los vehículos automotores de las personas jurídicas naturales entren en circulación de manera permanente en las vías públicas del determinado gobierno autónomo o gobierno municipal que corresponda, doctor. Ya. Base imponible. Hemos considerado en la base imponible los niveles de contaminación, doctora, del monóxido de carbono y del hidrocarburos no quemados, que es el ppm. El monóxido de carbono considerado como un gas incoloro de altamente tóxico que puede causar la muerte cuando se respira a niveles elevados, ¿no? Y hidrocarburos no quemados, que representa igual los hidrocarburos o los combustibles que salen de la cámara de combustión interna del motor del vehículo a través del escape correspondiente que cuenta cada vehículo automotor. Ya. Eso como base imponible, más viendo los niveles de contaminación, doctor, y con los conceptos que he mencionado. Ya. Bien, también para la alícuota se ha considerado un porcentaje progresivo correspondiente sobre una base o una unidad de medida de dos salarios mínimos, ¿ya? En función a los niveles de contaminación en este caso, ¿ya? De un 100% a vehículos anteriores a la gestión o de fabricación de 1997, un 80 de 1998 a 2004 y un porcentaje de 60-50 del 2005 en adelante. Bueno, eso se ha considerado como alícuota. Bien, en la excepción de este impuesto, o en este caso del trabajo que se ha realizado, están exentos vehículos automotores, ¿ya? Los sujetos pasivos establecidos en el objeto que tengan un grado de contaminación menor a los límites máximos permisibles del monóxido de carbono y de hidrocarburos no quemados. No está alcanzado por este impuesto las embarcaciones aeronaves, ciclomotores, de 2 o 3 o 4 ruedas, siempre y cuando la cilindrada no exceda los 50 centímetros cúbicos. Ya. Eso se ha considerado en la exención de ese impuesto. La liquidación, el impuesto, el periodo de liquidación será el primer trimestre de cada año, debiendo el sujeto pasivo a personarse, en función a una revisión previa de emisiones de gases que pueda establecer el municipio, ¿no? El primer día hábil, considerando un primer día hábil del mes de enero hasta el último día hábil del mes de febrero. En este caso estamos considerando tres meses que tiene el sujeto pasivo para realizar esta revisión de la gestión que corresponda, ¿no? Y posterior a eso, en función a los resultados, se considera,
se consideraría 5 días hábiles posteriores a su revisión para que se haga la liquidación de este impuesto, doctor. Ya. Bueno, ¿Eso es todo? y eso es todo, doctor. Eso es lo que se ha podido trabajar. Ya. Entonces hemos dicho que este impuesto va a ser anual, ¿no ve? Anual, sí. Ya. Y voy a tener el primer trimestre del año para que el sujeto pasivo vaya a la inspección. Va a haber igual algún, o sea, ¿cómo voy a obligar al sujeto pasivo que vaya? Va a ser más o menos como una inspección vehicular que le voy a otorgar una roseta, algo que, un Claro, sí, cumplimiento. exactamente. Mediante un control de roseta, obviamente, ¿no? Aquellos Ya. vehículos, por decir, posteriores a ese plazo, que no porten la roseta de esta revisión de emisión de gases o inspección, cuando serán sujetos a sanciones, ¿no? Pero sí el control sería mediante una roseta, doctor. Ya. Ahora, la alícuota, hemos dicho sobre salarios mínimos, el porcentaje, y por antigüedad y por la medida del monóxido de carbono e hidrocarburos, ¿cómo va a ser? No, no está muy claro, por favor. La alícuota, ¿cómo la voy a calcular? Ya. Tenemos niveles de medición, según una fuente que se ha recabado, doctora, que es del 6%, del 2.5%, del 0. Ya, con niveles de medición. Niveles de medición, sí. Ya. Y en base a eso se van a ir sacando el porcentaje. El porcentaje. Ya. Ahora, la exención por cilindrada, ya está bien. Muchas gracias. Listo, doctora. ¿Quiénes son de tu grupo, por favor? Bueno, no recuerdo los apellidos, pero es Karen, Ya, Margarita y ¿Perdón? Vanessa. Karen, ya. Margarita y Vanessa. Vanessa. Ya, muchas gracias. Creo que ya están todos los grupos. ¿Alguien falta, por favor? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Vilma. ¿Falta tu Sí, grupo? doctora. Sí, doctora, va a disculpar, es que estaba de viaje y yo no me pude conectar con mi grupo mucho, doctora, por ese motivo. Ya. Entonces, ¿el trabajo lo has hecho sola? Sí, doctora, lo hice sola. Ah, ya, por favor, entonces, ¿puedes empezar? Ya, doctora. El impuesto es a la afectación del medio ambiente por los vehículos automotores. Mi nacimiento de derecho imponible sería para mí que hay que crear este impuesto a la afectación del medio ambiente, no, por el medio ambiente, ¿no? Para los Sí, vehículos esa es la automotores, afectación. contaminación, que se aplicará a todas las personas naturales o jurídicas en todo el territorio del Estado Libre Nacional de Bolivia, que se encuentren en posesión o a cuyo nombre se encuentre registrado el vehículo automotor. Con base del cálculo del vehículo automotor será de acuerdo al año de antigüedad. Mi hecho generador sería para el vehículo, para el impuesto a la afectación del medio ambiente ocasionado por los vehículos automotores que se encuentren en circulación en las vías públicas del gobierno autónomo municipal. Eso sería mi hecho generador, ¿no, doctora? Claro. Mi base imponible, la base imponible se determinará de acuerdo a los años de antigüedad Sí. o a la tecnología del motor del respectivo vehículo automotor. Ya. Mi sujeto activo. El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, ¿no? Por medio de la administración tributaria del municipio, en quien recae las atribuciones de recaudación, control, fiscalización, inspección previa. Ahora, mi sujeto pasivo se encuentra alcanzado por el presente tributo de las personas naturales o jurídicas que sean propietarios de vehículos automotores
que se encuentren en posesión o a cuyo nombre se encuentre registrado el vehículo automotor. El pago del impuesto se realizará anualmente. Yo estaba considerando que sea cuando hacen la inspección, no, doctora, anualmente, lo hacen, me parece. Entonces, al momento de hacer la inspección, ellos lo revisan, cómo está el vehículo, de qué año es, si es nuevo, antiguo. Entonces, yo pensaba que estaría bien que el impuesto lo incluyan ahí. Sí, sí, está muy bien la idea. Ya, eso era. Mi alícuota de este impuesto se determinará sobre la base imponible del vehículo automotor del sujeto pasivo. La alícuota que corresponderá a aplicar según los años de antigüedad, ¿no, doctora? Por ejemplo, yo había tomado en cuenta que los vehículos menor a 3 años no paguen impuesto. ¿Por qué había tomado en cuenta eso? Porque me dicen que los vehículos que son recién tienen otra forma de motor, o sea que no es tan contaminante como los antiguos. Entonces, por eso yo creo que no deben pagar impuestos. Ahora, el otro sería de 4 a 10 años paguen el 3% de impuesto. El otro de 11 a 20 años paguen el 4% de impuesto. Y mayores a 20 años paguen el 5% de impuesto. Esa es mi alícuota. Ahora, las exenciones están exentos del pago de este impuesto los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, los vehículos de transporte escolar y los vehículos destinados para el uso y traslado de las personas con discapacidad. Y el otro sería las ambulancias de los diferentes centros de salud y privados y públicos. Eso sería, doctora. Ya. A ver, ¿alguna pregunta? La base imponible, hemos dicho el año de antigüedad. Y la alícuota, no he entendido, o sea, me has dicho la base imponible por año de antigüedad y la alícuota igual, de 4 a 10 años, igual por antigüedad, pero tiene que haber un porcentaje que sea sobre la base imponible. La alícuota tiene que ser en porcentual. Digamos que tu base imponible ha sido por los años de antigüedad, entonces podrías poner ahí porcentaje 2% al más moderno e ir bajando, ¿no? Entonces que se tenga claro que la alícuota es porcentual. Después está muy bien. Sí, lo puse porcentual y está. De los más antiguos están pagando más años, más porcentaje, doctora, porque dice que el motor contamina más, no sé muy bien lo que tienen los vehículos, pero contaminan más los vehículos más antiguos, doctora. Ya, pero la idea de la alícuota está clara, ¿no? Es lo que quiero que hayan entendido. Ya está bien. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. ¿Alguien más falta, por favor? Roselín, ¿no está en algún grupo? Veo aquí. A ver, Roselín Tiniñi. No está atenta. Buenas noches, dicen. Ah, está atenta. Buenas noches. ¿Estás en algún grupo? Sí, la compañera Nila iba a hacer la exposición. Ah, ya, por favor, entonces. ¿Nilda? Doctora, ya expuse Por eso número 3 Roselín al está en inicio. tu grupo. Sí, Sí, Carmen. sí, doctora. A ver, tengo a Abigail, Claudia, Dalmín Tapia, Erika, no me han dicho Roselín. Roselín, bueno. ¿Alguien más falta, por favor? Tania, ¿está en algún grupo? Tania Mujica. Buenas noches, doctora. Sí, es el primer grupo, ¿Sí, doctora? Ya, bueno, entonces, no tengo con Carmen Rosa. No, doctora, es con Nila. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Ah, ya. Acá. Hola. Ay, sí. Ah, sí, está Roselín y está Tania. Alguien, por favor, que falte después, no quiero que se queden sin nota. ¿Nadie falta? ¿Podemos
¿Continuar? Bueno, continuemos entonces. Bueno, hemos terminado de ver lo que es la normativa. Por favor, ¿alguien me dice si ven las diapositivas? Sí, doctora, se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces hemos terminado de ver lo que son, cuál es la norma, cuál es el marco legal de los tributos municipales. Entonces, vamos a pasar a ver cuáles son los impuestos municipales. El primer impuesto, y el más conocido, que todos los deben conocer, es el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. ¿Cuál es el objeto de este de este tributo? Es gravar la propiedad inmueble rural y urbana de aquel inmueble que esté inscrito dentro de la jurisdicción municipal, ¿no? Si está en Santa Cruz, voy a ser el recaudador gobierno municipal de Santa Cruz, y etcétera. Si está en La Paz, en La Paz. El hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador de este impuesto? Es el ejercicio del derecho de propiedad o posesión, no del inmueble al 31 de diciembre de cada año. Por eso sabemos que es un impuesto anual. ¿Quién es el sujeto activo? Hemos dicho el gobierno autónomo municipal, aquel donde corresponda, donde esté inscrito el inmueble, ¿no? En aquella jurisdicción. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto? Son las personas jurídicas, personas naturales o sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles. No sabemos que sucesiones indivisas pueden ser personas naturales o jurídicas también que sean propietarias de un solo inmueble. Más de 2 personas sean propietarias de un inmueble. ¿Quién más es el sujeto pasivo? La ley prevé que cuando el derecho propietario no haya sido perfeccionado o no sea ejercitado por su titular o no se encuentre el registro debidamente anotado en derechos reales, va a ser sujeto pasivo el tenedor, poseedor o el detentador. No muchas veces hemos visto que existen cuidadores, por ejemplo. El dueño del terreno, de la propiedad, no se encuentra en el país y deja un cuidador. Entonces, él tiene la obligación de cumplir con este impuesto, ¿no? Al ser poseedor. Ahora, en el mismo ejemplo, es un cuidador que dice, bueno, yo toda la vida he pagado los impuestos, voy 10 años pagando el impuesto por el dueño y él no ha vuelto, así que quiero hacerle usucapión por eso. Él actúa como dueño, pero vuelve el dueño y puede hacer la repetición del pago. No decirle, te voy a devolver todos los impuestos que has pagado y devolverme el inmueble. Entonces existe la repetición de pago por este impuesto. Ahora, ¿quiénes están exentos de este impuesto y excluidos? Hemos dicho que están excluidos los bienes inmuebles que sirvan de vivienda, que sean agrarios, colectivos que sirvan de vivienda. Están exentos los inmuebles de gobierno central, de los gobiernos departamentales ahora, de los gobiernos municipales y las instituciones públicas. Ahora, ¿quiénes más pueden gozar de esta exención? Pueden gozar de esta exención las asociaciones, fundaciones o instituciones que no tengan fines de lucro. ¿Pero qué tienen que hacer estas asociaciones para beneficiarse de esta expensa? Estas asociaciones pueden ser, por ejemplo, religiosas, pueden ser artísticas, ecológicas, de beneficencia, de asistencia social, educativas, y para beneficiarse tienen que hacer un trámite. No tienen que hacer un trámite ante la alcaldía, no es automática como la exención del gobierno central o de bienes del Estado, ¿no? Tienen que hacer el trámite ante el gobierno municipal, presentando como requisito sine qua non en sus estatutos, deben señalar que todo el patrimonio
que sea recaudado por esa asociación va a ir para cumplir los fines de esa determinada sociedad, asociación sin fines de lucro, ¿no? Y que también por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de sus ingresos o el patrimonio no se van a distribuir entre sus asociados. Y que en caso de disolución, por ningún motivo se van a repartir entre los asociados. Si se disuelve una asociación sin fines de lucro, todos los activos tienen que pasar a otra asociación de similar actividad. Y si no encuentran una de similar actividad, entonces tienen que donar al Estado. Esas condiciones, esos requisitos tienen que estar expresamente establecidos en sus estatutos de constitución, ¿no? Si quieren obtener esa exención. Ahora, muchas veces son sociedades sin fines de lucro, evidentemente, pero no tienen en sus estatutos de constitución estos requisitos, pero pueden modificarlos para poder beneficiarse. Ahora, otras exenciones, pero no avanzan. Otras exenciones que prevé este impuesto, la alcaldía, el gobierno municipal, prevé que tienen la exención del inmueble los beneméritos de la Guerra del Chaco o sus viudas. Para beneficiarse los beneméritos, bueno, a la época creo que debe existir uno, ¿no? Porque ya han muerto la mayoría. Pero la ley prevé que sus viudas pueden beneficiarse también con esta expensa. Ahora, viudas deben haber un montón, porque yo me acuerdo que cuando trabajaba en la alcaldía hace muchos años, cuando iban a pedir la exención, las viudas eran chicas muy jovencitas, ¿no? Entonces debe haber un sinfín de viudas que sean propietarias de estos inmuebles de los beneméritos del Chaco. Entonces, ¿qué requisitos tienen que cumplir? Tienen que presentar su testimonio de propiedad a nombre del benemérito o a nombre de la viuda. Tienen que presentar su carnet de benemérito. Tienen que presentar la resolución que lo declare benemérito y tienen que presentar el cobro anual de benemérito. Esto cada año tienen que regularizar. La primera vez van a presentar toda esa documentación a la alcaldía y pueden beneficiarse. Además, tienen que demostrar que ese inmueble les sirve de vivienda, porque si no viven, no pueden ser beneficiados con esta exención, ¿no? Porque puede estar alquilado y etcétera. Entonces, les tiene que servir de vivienda. Ahora, todos estos requisitos tienen que ir cada año a demostrar que sigue vivo o que la viuda sigue viva, porque han habido un sinfín de casos que les daban la exención, emitían la resolución de exención y en 5 o 6 años el viejito ya había muerto y los otros seguían beneficiados, ¿no? Ya sus hijos. Entonces, por todos estos aspectos es que deben regularizar y cada año para poderse beneficiar. Ahora, también existe una rebaja en este impuesto para las personas de 60 o más años, pero igual tienen que hacer el trámite y tienen que tener como requisitos que les sirva de vivienda, llevar el testimonio de propiedad, la última boleta de pago de su renta dignidad y para poder recabar la proforma cada año, ¿no? Entonces, al igual que los beneméritos, quieren beneficiarse con este 20% de reducción. Las personas mayores de 60 años o más tienen que regularizar cada año. Entonces, una vez que formalicen las asociaciones sin fines de lucro, los beneméritos o las personas mayores de 60 años no tienen resolución. La exención es directa, pero los beneméritos y las asociaciones sin fines de lucro deben esperar que se les emita la resolución correspondiente. Si tienen alguna pregunta, por favor, no tengo problema en que interrumpan la clase. Doctora, una consulta. ¿Qué sucede con esos inmuebles, como usted mencionaba, que están
inscritos, por decir, al régimen agrario, y que también están inscritos en derechos reales. ¿Cómo se puede solucionar o cómo se podría afrontar esa situación? Si es agrario, tendría que estar pues fuera de la ciudad. Si Sí. y la inscripción en derechos reales está en la ciudad de La Paz. No, le comento de que tengo un caso de un cliente que me planteó esa situación justo recientemente en estos días. Tiene una propiedad que ha heredado, que Ya, está en el municipio de Potosí, que está, claro, alejado, está en una comunidad, y ha heredado, se ha declarado heredera ella, tiene el folio real en el municipio, pero ahora tiene una complicación porque supuestamente los comunarios están inscritos en el INRA, menciona. O sea, esa es mi pregunta, o sea, ¿se pueden inscribir en ambos lugares, el mismo terreno? debe ser, o sea, tiene dos propietarios, no entiendo. Los comunarios ¿por qué le están molestando? ¿Porque está inscrito en el INRA o quieren su terreno? Están inscritos en el INRA, pero a la vez los comunarios están, digamos, por así decirlo, nuevamente queriendo aprovechar el terreno, o sea, que le ceda algo más. Que el Ya, terreno pero tenía 100 metros y quieren que le ceda 50 metros, pero ella, al ser heredera, porque su esposo ha fallecido, ella ha heredado con los hijos ya ya, ese terreno, y ella está inscrita en derechos reales, y sus hijos de ella son menores de edad, y ella ya, no puede disponer esa situación. Como le digo, está inscrita en derechos reales, pero ahora los comunarios también lo habían inscrito en el INRA. O sea, ya. esa parte, o sea, no sé Lo que cómo se pasa es podría que, solucionar. no, pues si ya tiene ella, a ver, la inscripción en derechos reales es oponible a los demás, o sea, es, digamos, el perfeccionamiento de su propiedad. Entonces, todos los 100 metros que le corresponden a ella, ya los comunarios no pueden tocar, porque si inicialmente está inscrito en el INRA, todo ella debe regularizar y tiene pues el registro correspondiente. Entonces, prima, ¿no? Eh, sobre una propiedad comunitaria, digamos. O sea, lo que entiendo es que los comunarios quieren parte de su terreno, pero ya no tienen derecho, digamos. Pero bueno, he visto algunos casos de los comunarios que sí son difíciles de entender, o sea, ellos no entienden, ¿no? Entonces, Ajá. tendría tal vez que pagarles, porque he visto alguna vez, no tan lejos, en Viacha, cómo funcionan y realmente no respetan. Pero si tiene ella el registro en derechos reales, o sea, es oponible ante cualquier persona. Entonces ella tendría que luchar con eso, ¿no? Y tiene todas las de ganar, porque si en derechos reales dice 100 metros, es pues íntegramente propietaria, entonces no tendría que tener legalmente ningún problema, ¿no? Pero los comunarios no sé si podrían entender esa situación. Gracias, doctora. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Ya. Sí, buenas noches, doctora. Le habla Tania Mujica. Buenas noches. Doctora, una consulta. En el caso de que, digamos, bueno, en este caso yo tengo un cliente que es una asociación, entonces mucha de su documentación legal no la tienen archivada. Hubo un problema con el archivo. Entonces, ¿cómo podríamos solicitar, digamos, o saber si tienen ellos una exención o sea, una exención de este impuesto municipal? Porque cuenta con algunas propiedades Ya. y bueno, se debe pagar, ¿no?, el impuesto municipal o sea, por cada gestión. Entonces, no sabemos si ellos cuentan con esa exención. También los estatutos están como que no sabemos si están registrados tampoco. ¿Hay alguna manera de que se pueda averiguar esto? ¿Alguna vez han pagado un impuesto? O sea, este impuesto anual. Porque en la boleta de pago solamente se requiere el número de inmueble tributario. Si ustedes tienen el formulario de pago de cualquier gestión, porque el número de inmueble no cambia, se puede entrar a la página del RUAT. Entras al internet, pones RUAT
y consulta inmueble, dice, o consulta deuda. Entonces, entras, le pones el número de inmueble, el gobierno municipal donde está inscrito y te aparece la proforma. Entonces, ahí, viendo la proforma, se puede ver si está exento, si debe, cuánto no, si tiene tal vez algún proceso de determinación, de fiscalización, todo se puede ver solo con el número de inmueble, pero con el número de inmueble de registro tributario. Entonces, si cuentan con alguna boleta, se puede sacar de ahí. Ah, ya. Sí, sí, hay algún, digamos, documento donde sí se han pagado, digamos, hasta la gestión 2016, y como este cliente es nuevo, nosotros tenemos otros clientes que los tratamos, decimos, siempre tienen que tener esta, ¿qué se llama? Resolución, donde tienen acceso a la exención, ¿no? Sí, la exención. Entonces, ahora esto es indagando con la anterior persona que manejaba o administraba el bien o los bienes, entonces no sabe. Entonces yo decía, ¿habrá alguna manera? Porque no cuentan con un archivo. Entonces, ingresando a donde usted me dice con el número del inmueble, ¿no nos pide alguna contraseña o código? No, nada. Ah. Solo ya, el número de registro tributario. Y en esa boleta que tienen también de la gestión que sea, señala si están exentos o no. O sea, es la misma boleta de pago, digamos. Pero cuando están exentos, tienes la obligación de ir a hacer sellar, digamos, exenta. Entonces, ahí en esa boleta deben estar los datos. Pero si no los encuentras, los datos, porque bueno, a veces vienen, ¿cómo se dice? En diminutivo, resumido, entonces a veces no se entiende muy bien, pero con el número de inmueble puedes entrar a la página y te va a salir la proforma. Ah, ya, doctora. Entonces, otra consultita más. Mientras no se tenga ese documento de exención, digamos, la obligación de la asociación sería, tendríamos que cumplir con el impuesto, ¿verdad? ¿Debería pagar normal? Exactamente, debería pagar. O sea, en pagar. caso de que no haya contado con alguna exención, digamos. Tiene que pagar. Tiene que doctora. pagar. Y luego pues, además, procedería a tramitar, ¿no? Exactamente. Y la exención va a correr a partir de que te notifiquen con la resolución, de que te aprueben. Entonces, se tendría que hacer rápido, ¿no? Los requisitos son esos, que en sus estatutos digan que no se van a repartir entre los asociados, que todo lo que ganen va a ir para el fin de la asociación y que en caso de disolución no se van a repartir nada de los activos, ¿no? Va a ir a una asociación igual y listo. Eso es lo único que tiene que estar en sus estatutos expresamente. Con eso tienen la exención. Claro, obviamente si es sin fines de lucro, ¿no ven? Claro, sí, es sin fines de lucro. Y doctora, una consulta. En caso de que no se tengan unos estatutos definitivos, ¿hay alguien en la gobernación, digamos, que apruebe estos estatutos van o algo así? ¿O nosotros podemos elaborar los estatutos en base a las necesidades y presentarlos y automáticamente tramitarlo? Claro. ¿O? Sí, tienen que tramitarlo en la gobernación. Y a veces, yo me acuerdo cuando trabajaba en la alcaldía y no cumplían, ellos se pueden modificar los estatutos, no hay ningún problema. Ah, ya, doctora. Ya, doctora, otra consultita. Necesariamente en caso cuando la asociación deje, digamos, decida, ¿cómo le puedo decir? Dejar de existir, por así decirlo, necesariamente los bienes, y si no encuentran a alguna otra entidad con los mismos fines de donarlo, digamos, necesariamente pasa al Estado o pasa al gobierno municipal. Al Estado, dice la ley, entonces seguramente es al gobierno municipal, no está definido, o tal vez al Estado central, porque la ley dice así, ¿no? En forma general. Pero ahora que gozan de autonomía, tal vez decida la alcaldía, no, señalan la misma ley municipal, señala en forma general, ¿no? Al Estado. Ah, ya está bien. Ah, ya, está bien, doctora, muchas gracias. Ya, ¿por qué? Doctora, buenas noches. Una consulta. Buenas noches, Claudia. Vi un caso donde una persona debía bastante el impuesto, un monto alto del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Y quería consultarle, doctora, si esto pasa a la familia, la deuda, en caso que falleciera la persona que debe. Depende. Si el inmueble estaba a nombre, digamos, de Juan Pérez, él muere y hereda a sus hijos, sí. No podemos recibir la herencia con beneficio de inventario.
si yo soy heredera de ese inmueble, voy a actuar como el titular del inmueble. Entonces sí, pasa. Ahora, si existen deudas muy antiguas, se puede ir a la prescripción, por ejemplo. Sería una opción de liberar en algo a los herederos, ¿no? Pero es la única manera. La prescripción después tiene que haber un sujeto responsable. Pero, doctora, una consulta. En caso, digamos, que no haya dejado, o existe el bien inmueble, pero los hijos no se hagan declarar herederos, ¿obligatoriamente les sigue la deuda o pierden tanto el bien Pierden el inmueble? inmueble. A ver, si no son herederos, ¿de quién va a ser el inmueble? ¿De nadie o de otra persona? Tengo entendido de que en este caso el señor debe una deuda alta, pero ha fallecido. Está a nombre, pero ahorita los hijos tampoco se han hecho declarar herederos ni la esposa. Bueno, mientras no se hagan declarar herederos, no importa. La ley declara heredero universal, digamos, ¿no ve? Automáticamente. Si ellos tienen que ser los responsables. Lo que pasa es que en este tipo de impuestos no persigue a la persona, va a perseguir al inmueble. Entonces, el que posea o a nombre de quien esté, por decir, se ha fallecido y no se han hecho declarar herederos, menos han comunicado a la alcaldía no va a saber. Entonces, en el momento que ellos hagan sus fiscalizaciones, por ahí les toca hacer ese inmueble o por ahí no también, ¿no? Pero en caso que hagan una fiscalización, van a hacer al nombre del fallecido. Y es totalmente procedente porque no han comunicado a la alcaldía que el señor ha muerto. Entonces ese proceso de fiscalización puede tener éxito y sería peor porque van a pagar con multas, con intereses, con la sanción por omisión de pago. Entonces, como les digo, en este impuesto va a perseguir al inmueble. ¿Qué le importa quién sea el dueño? Va a ir, este inmueble no ha pagado, va a ver en su pantalla, en su registro, a nombre de quién está, allá. No pagan, no pagan, no pagan, van a ir al embargo del inmueble. Ese es el problema. Pueden embargar el inmueble y listo, y ya, sea el dueño quien sea. Muchas gracias, doctora. Ahora también si tiene la suerte y no le hacen fiscalización, puede estar así años, ¿no ve? Va a pasar el tiempo y algunas gestiones podrían prescribir. En el caso, licenciada, yo vi este caso, es que el dueño, el que ha fallecido, tenía partida, pero no había bien hacia el terreno. Entonces, solo el impuesto le estaban cobrando por la partida, pero el señor nunca obtuvo el terreno. ¿Cómo sería en este caso? ¿Cómo? O sea, creo que antes, no sé, con el presidente Hugo Banzer, si no estoy mal, les dio partidas a los comunarios, ¿verdad? Ya. Para que se puedan apropiar de terrenos. Ya. Pero en este caso, este señor, como antes todos tenían partidas, lo acumulaban a cualquier lugar. Entonces, en el terreno que le han dado al señor, se han venido otras personas. Entonces, el señor solo ha quedado con la partida suelta. O sea, no tenía ya el bien inmueble físico, solo tenía en papeles. Ah, pero ¿qué le importa? Pues peor si no tiene, si él nunca ha vivido, digamos, y solo tienen papeles y ha muerto. Entonces los herederos pueden demostrar que ellos ya nunca han vivido ahí, por ejemplo. Entonces, ¿en quién va a recaer? En el poseedor. Porque alguien tiene que estar ocupando ese terreno, ¿no ve o no? Sí. Y, perdón, ¿cómo dice estaba compartida? ¿Estaba inscrito en algún gobierno municipal? Primero, a lo que sabía, estaba inscrito en el municipio de Achocaya, pero este previo corresponde al municipio de La Paz, pero nunca ha habido una limitación. Ya. Entonces, creo que antes hacían el pago en Achocaya, pero después ya como el señor no lo ha pagado en Achocaya, pero no lo ha pagado en el municipio de La Paz, y en el municipio de La Paz sí le hace el acumulador la deuda, pero en el municipio de Achocaya sí no, está. pues, pero entonces está bien, a ver. Ahí existe un conflicto de jurisdicción. Tengo el terreno que siempre he estado inscrito en Achocaya y yo como buen ciudadano he cumplido mis impuestos en el gobierno municipal de Achocaya, ¿no ve?
Sí. Entonces el gobierno municipal de La Paz no le puede cobrar, pues, porque ahí puede que siga nomás la deuda, digamos, porque, sí, o sea, cuando le han otorgado el terreno al señor, ya lo han inscrito en Achocalla. Entonces, si él ha cumplido sus impuestos en Achocalla, puede demostrar eso ante un juez, digamos, o ante la autoridad tributaria, ante la autoridad de impugnación tributaria, en caso de que pueda impugnar, y va a decir, yo estaba inscrito, tengo mis papeles que desde un inicio el terreno está inscrito en Achocalla, mis impuestos se pagan en Achocalla, no voy a pagar doble, ahí sería un doble pago, que nadie tiene que efectuar un doble pago por un mismo hecho. Entonces, si la alcaldía de La Paz le cobra, le tienen que decir, no, yo estoy inscrito en Achocalla y te paga en Achocalla, así que no me puedes cobrar. Nunca va a aceptar el gobierno municipal de La Paz, pero ahí puede impugnar. El proceso es más corto en la IT, entonces pueden impugnar en la IT y demostrar que siempre ha estado inscrito en Achocalla y demostrar que se han efectuado los pagos a la propiedad en ese municipio y no va a haber problema. Ya. Muchas Porque el gracias. municipio de La Paz quiere abarcar pues todo, pero si yo soy ciudadana, yo no sé, pues no voy a medir. Si a mí me venden un terreno, por decirte, en Viacha, entonces yo de buena fe pago en Viacha y me va a decir el gobierno del municipal del Alto, debes, no es mi culpa, sí. En esos casos la IT toma en cuenta la buena fe. Si ve que siempre se ha cumplido con los pagos, entonces no es culpa del sujeto pasivo en este caso y habría que ver la delimitación. Así es, Claudia. Ya. Muchas gracias, doctora. De nada. Doctora, ¿Sí? una consulta más respecto a a la pregunta que le hacía anteriormente. Ya. Le comento de que este terreno que le mencionaba, ¿verdad? Mi cliente que ha heredado, hemos podido identificar que no ha pagado el impuesto municipal, que no está inscrito en el municipio. Ya. ¿Sería conveniente regularizarlo, doctora, con esos antecedentes que le mencionaba de que los comunarios están queriendo prácticamente usurpar su terreno? Mucho mejor sería, pues, porque es más formal cuando se tienen los pagos de impuestos, pero cuando regularizas te van a cobrar las últimas 8 gestiones hacia atrás. Es como un castigo, digamos, ¿no? Porque en la ley tributaria te dice que todo ciudadano tiene la obligación de inscribir sus inmuebles, por decirte así. Bueno, en otras palabras, pues lo dice, ¿no? Que todo sujeto pasivo tiene que comunicar a la administración tributaria su cambio de situación tributaria. Entonces, el artículo 70 del Código Tributario, y aquí ha incumplido eso. Entonces, como ese incumplimiento se va a registrar, pero le van a cobrar los impuestos de las últimas 8 gestiones. Pero es la única manera. O sea, cualquier año que registre, van a contar los años de la prescripción, ¿no? Que en la actualidad son 8. Entonces van a contar los últimos 8 hacia atrás y va a tener que pagar esos impuestos. Ahora podría pedir un plan de pagos también. ¿Está en la jurisdicción de La Paz? No, doctora, está en Potosí. Y le comento lo siguiente, sí, adicionalmente a eso, la mayoría de los terrenos del municipio se denomina Yocalla, no están registrados. O sea, esa ha sido una situación por la cual el esposo propietario no lo había registrado, solamente había 2, haciendo las averiguaciones en la alcaldía, solamente 2 terrenos actualmente pagaban en ese sector. 2 terrenos nada más pagaban los impuestos, el resto de los terrenos no pagaban impuestos y suponemos, ¿no?, que esa ha sido la situación para que no lo registre. Pero sería bueno, como ya cuenta con derechos reales, sería bueno que inscriba al municipio. O sea, va a tener mucha más fuerza contra los comunarios. Si va, digamos, a un juicio, legalmente es totalmente oponible a terceros, ¿no? Ya con el registro de derechos reales, pero mucho mejor con el pago de impuestos, ¿no? Claro. Mucho mejor. Entonces, sí podría regularizar, pero que no creo que sea tan caro el impuesto, tal vez si no es en la ciudad, no debe ser tan caro, pero le van a cobrar. Le van a decir, ¿de cuándo es tu inmueble? De hace 20 años. Pero usted va a decir, no, eso está prescrito. Entonces, los últimos 8 años sí tienen que pagar. Y pueden pedir un plan de pagos también.
Gracias, doctora. De nada. Ya bueno, continuemos. Bueno, estamos hablando del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. ¿Y qué señala la norma? ¿Qué señala la ley ahora del gobierno municipal de La Paz? Bueno, y de todos los municipios, porque les había dicho que han creado sus leyes de impuestos todos los municipios en base a la ley 843. Entonces han recogido, ¿no? Con algunas pequeñas modificaciones en estos años. Por ejemplo, el municipio de La Paz, que esta es la ley del gobierno municipal de La Paz, que vamos a ir bien. Bueno, esta ley señala que los bienes inmuebles dedicados exclusivamente a la actividad hotelera y que formen parte de los activos fijos de la empresa hotelera tienen un descuento en el impuesto anual a la propiedad de bienes inmuebles del 50%. Obviamente tienen que demostrar que están inscritos en la Cámara Hotelera y automáticamente tienen un descuento del 50% por un plazo de 10 años. Esto, el 2002 se ha promulgado la Ley de Reactivación Económica con el fin de incentivar al turismo en nuestro país. Es por eso que se ha establecido este descuento del 50%, ¿no? Que en la actualidad sigue vigente. Se ha dicho que iba a ser por 10 años, se ha cumplido esos 10 años el 2011. El 2011 ha sido la ley de creación de impuestos del municipio de La Paz, donde ha establecido que también se van a pagar el 50% por 4 años. Han pasado los 4 años y hasta el 2015. El 2016 se emitió otra norma y ha dicho que van a ser por otros 4 años este descuento del 50%, o sea que en la actualidad sigue vigente hasta este año. Veremos si al año vuelven a emitir lo mismo. Yo creo que sí, porque se tiene que reactivar la economía en el país y esto es un incentivo para que la gente pueda ir a los hoteles y los hoteles puedan mantener, porque un impuesto a la propiedad de un hotel es carísimo, entonces tienen este descuento. ¿Cuál es la base imponible de este impuesto? La base imponible, señala esta ley, que está dado por el avalúo fiscal, que se encuentra establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales, técnico-tributarias urbanas y rurales emitidas por cada gobierno municipal. ¿No? Pero ¿qué es el avalúo fiscal? Es el avalúo que dan los técnicos en el municipio y es el valor catastral. Sacamos el código catastral y ahí nos tiene un valor. Ese es el avalúo fiscal que está dado por los técnicos del municipio. ¿Por qué más está formada la base imponible? Nos dice que también está formada por el autoavalúo, ¿no? Que van a practicar los propietarios de acuerdo a los planos de zonificación, las tablas de valores aprobadas por el Consejo Municipal. ¿Qué es el autoavalúo? En el momento en que yo me compro un terreno o adquiero una casa o un departamento, tengo que ir a registrar el inmueble o mi cambio de nombre si ya es un inmueble antiguo. Entonces, en el momento en que yo voy al municipio, me van a dar un formulario 401, un formulario de empadronamiento municipal. Ese empadronamiento municipal es como el carnet de identidad, ¿no? Yo me voy a registrar, ya voy a tener un número como sujeto pasivo, como propietario en la alcaldía, ya sea de un vehículo, de una actividad económica o de un inmueble. Entonces, este autoavalúo que me habla la ley es en el momento que me van a dar el formulario 401, yo voy a registrar, tengo que registrar todos los datos del inmueble. No, dice de acuerdo a los planos de zonificación. La misma alcaldía me da los planos aprobados. Si es un inmueble ya construido, de la construcción, o si es solo terreno, del terreno. Y las tablas de valores aprobadas por el Consejo Municipal. Ahorita vamos a ver cuáles son esas tablas. Entonces, en ese formulario me van a hacer llenar cuánta superficie tiene mi terreno, cómo está construido, en dónde se encuentra, si mi vía es asfaltada, es empedrada. Todos esos datos es un autoavalúo porque yo estoy dando esos datos, ¿no? Entonces la alcaldía tiene la buena fe, me cree y se registra con esos datos la base imponible de mi
terreno o de mi inmueble, no de mi construcción. Entonces, estamos viendo que la base imponible está dada por el avalúo fiscal y por el autoavalúo. Avalúo fiscal, la alcaldía la hace con todas sus direcciones de administración territorial, ahora sus drones que mide, etcétera, ¿no? Y el autoavalúo lo doy yo. Ahora, ¿cómo voy a determinar este impuesto? A ver, hemos dicho que la determinación del impuesto es anual y también voy a determinar con tablas de valoración. No, ahora, si bien este impuesto es anual, vemos que existe una especie de incentivos en cada gobierno municipal. No, en el gobierno municipal de La Paz vemos que en una gestión fiscal hay descuentos. Si yo pago desde que empieza la gestión fiscal, que más o menos se da en febrero, porque para poder cobrar cualquiera de estos impuestos, ya sea el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos automotores, o una licencia de funcionamiento, la alcaldía emite resoluciones y dice a partir de el 10 de febrero al 4 de abril voy a cobrar el IPBI con un descuento del 15%. A partir del 5 de abril al 8 de septiembre voy a cobrar con el descuento del 10%. Y a partir del 10 de septiembre en adelante voy a cobrar sin descuento y después del año obviamente va a tener una multa. Ahora, la base imponible para las personas jurídicas está dada en valor en libros al 31 de diciembre de cada año. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas, si se compran un inmueble, van a registrar en sus activos fijos. Entonces, ellos le van a dar el valor y en base a ese valor, yo como alcaldía voy a determinar el impuesto en valor en libros. Ahora, en las personas naturales se va a determinar el impuesto de un terreno en base a los planos de zonificación, que hemos dicho que la misma alcaldía me va a dar el plano de mi terreno, cuánto mide, aprobado, qué sé yo, el material de vía, cómo está, y si mi calle hemos dicho asfaltada, empedrada, etc. Factores de servicio, si voy a contar con todos los servicios de agua, luz, teléfono, los factores de inclinación. Si mi terreno, por ejemplo, se encuentra en un lugar plano, semiplano o muy inclinado. Todos esos factores van a influir en la base imponible de mi terreno. ¿Y qué factores van a contribuir para determinar la base imponible de la construcción? Si es terreno más construcción, entonces tengo que tomar en cuenta para la construcción las tablas de evaluación, que ahorita vamos a ver, y factores de depreciación. Los factores de depreciación obviamente van a estar dados por la antigüedad de la construcción que tenga mi inmueble. Estas son las tablas para hallar el valor fiscal del terreno. Esta es una tabla para viviendas unifamiliares. Ahora, vemos que en esta tabla tiene como subtítulo código de zona. ¿A qué se refiere el código de zona? Este código de zona está catalogado, por decirlo así, por zona. No, por decir, es el código 11 del centro va a ser la Plaza Murillo. El código 12 va a ser la Murillo. El código 13 va a ser Miraflores. Y así 14 y lugares más alejados. Entonces, de acuerdo al código de zona, por ejemplo, el código de zona, el 11 en la zona sur está dada en Calacoto, 12 en Obrajes, 13 y así, va yendo por zonas. Entonces, se supone que el código de zona 11 es el más caro, ¿no? Entonces, vemos aquí que la alcaldía ya establece estas tablas a partir, mediante sus resoluciones supremas emitidas, ahora ya no son supremas, antes de que sean autónomas eran supremas, pero ahora son sus resoluciones emitidas por el Consejo Municipal. Entonces, vemos en la tabla
Por ejemplo, el código de zona 11. Si mi calle, mi vía, está hecha de asfalto, el valor por metro cuadrado va a ser de 2.542 bolivianos. Pero si está hecha de adoquín, va a costar 2.409 bolivianos. Y si es de piedra, por decir, va a ser de 1.873, de tierra 1.740. A ver si tengo el código de zona 28 y mi vía está construida de loseta. Entonces me voy a la 28, veo loseta, el valor va a ser de 107 bolivianos. Entonces vemos que influye la zona y la vía de la cual está construida mi calle, ¿no? Esa es una de las tablas. Estos valores, estos primeros valores que les estoy mostrando han sido recogidos desde la ley 843, ¿no? De las resoluciones ejecutivas, desde las resoluciones supremas, cuando se encontraba vigente la ley 843, es decir, hasta el 2011. La alcaldía ha promulgado su ley de creación de impuestos copiando estos mismos montos y manteniendo. Pero, ¿qué ha pasado? El 2016 ha emitido esta ley 171, ha emitido dos leyes, una ley 171 y la otra 170. En estas dos leyes ha cambiado las alícuotas y estos montos establecidos, ¿no? A ver, veamos, por ejemplo, por favor tomen atención, el código zona 11 de asfalto, con la modificación por metro cuadrado, el valor es de 7.712. Y sin la modificación, el código 11 en asfalto, el monto es de 2.542. Hay una diferencia, ¿no? De casi el 200% ha subido. Y así ha subido de golpe. Ha subido de golpe mediante esta ley de catastro, con la justificación del municipio que ha hecho que nunca ha actualizado en base a las UFBs. No, Santa Cruz actualizado, Cochabamba iba actualizando, pero La Paz no. Por lo tanto, esto convenía a los propietarios porque se les está dando el valor que realmente tiene que tener su inmueble, pero ha subido de golpe. Pero esto no ha influido en el impuesto anual. Pero sí va a influir en el momento en que yo quiera vender mi inmueble, por ejemplo. Va a influir en el impuesto municipal a la transferencia. ¿Por qué? Porque, digamos, con todos estos datos, ese metro cuadrado y en global, mi inmueble, digamos que cueste 300.000, costaba 300.000. Pero de acuerdo a estas tablas, ha subido en un 200% y más. Entonces, de 300.000 más 300.000 más 300.000, digamos que ese inmueble ya cuesta 900.000. Entonces, el momento en que yo quiera vender, tengo que calcular el 3% del último monto. En cambio, antes hubiera calculado de 300.000. Ahora para vender voy a calcular de 900.000. Bueno, pero vamos a ir viendo más adelante. Entonces, han sido modificados estos montos por esta ley. ¿Qué más necesito para la base imponible de mi terreno? Necesito, habíamos hablado de los factores, ¿no? Entonces, cada servicio tiene un valor. Aquí podemos ver en las tablas que cada valor tiene 0,2. Yo tengo agua, tengo un valor de 0,2. Tengo luz, tengo 0,2. Tengo alcantarillado, 0,2. Teléfono, 0,2 y mínimo 0,2. Si es un terreno que no tiene acceso a ningún servicio, no se va a poder quedar en cero. Se va a quedar solamente con el factor 0,2. Entonces, si tengo todo menos agua, menos acceso a agua, entonces voy a sumar y va a ser 0,8. Estos valores, estos factores de servicio, van a contribuir a hallar la base imponible, hemos dicho. Entonces, si tengo todos los servicios, el valor, el factor va a ser 1. Ahora, en esta tabla 3, también habíamos dicho que si es plano, inclinado
o semi-inclinado, mi terreno va a contribuir para determinar la base imponible. Entonces, vemos aquí que también tienen valores. Tengo de 0 hasta 10, va a ser el factor 1. ¿Y qué significa de 0 hasta 10? Que mi terreno es plano. De 11 a 15, mi terreno es un poco más inclinado. Entonces va a ir decreciendo el valor, ¿no? Va a ser 0,9. De 15 a 90, 0,8. Y así, si es más inclinada mi calle, el factor va a ir reduciendo. Entonces, con todos estos valores, esta tabla 1, tabla 2 y tabla 3, ya tengo los datos para poder hallar la base imponible de mi terreno. Estos son los valores de la construcción que ahorita vamos a ver. Ya. Aquí tenemos esta escala impositiva progresiva, que es de un impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no ve? Estas tablas de escala impositiva ya están establecidas igual por la alcaldía, y esta tabla también ha sido recogida desde la ley 843 con los mismos factores, con los mismos montos. Pero con la modificación se tiene esta tabla. Pero para entender un poquito mejor, a ver, podemos hacer un ejercicio. Bueno, la hora ya ha avanzado. A ver, les explicaré la tabla más de la construcción. Y mañana, en unos 10 minutitos, vamos a hacer un ejercicio para llegar a determinar la base imponible de un terreno, la base imponible de la construcción, y así poder calcular el impuesto anual de un inmueble. Entonces, hemos visto estas 3 tablas para el terreno. Ahora, ¿qué necesito para determinar la base imponible de una construcción? Habíamos hablado de los factores de depreciación. También existen tablas ya hechas en la alcaldía con factores de depreciación, ¿no? Y esto es en base a la antigüedad. Si mi construcción es nueva, se va a catalogar de 0 a 5 años y va a tener un valor 1. Si mi construcción es de 6 a 10 años de antigüedad, va a ir bajando cada 25 bolivianos, digamos, ¿no? Del 11 a 15 años va a bajar a 0,925, aquí ha bajado 50. Y así va a ir bajando. No, si tiene 51 años o más, mi construcción es re antigua y mi factor va a ser de 0,55. ¿Qué más necesito para calcular la construcción? Necesito el valor por metro cuadrado de mi construcción. ¿Y cómo voy a llegar a esto? Vemos que aquí la alcaldía tiene estas tablas de tipología de mi inmueble, ¿no? Y las cataloga como lujosa residencial con un valor por metro cuadrado, muy buena con un valor por metro cuadrado, buena, económica, interés social y marginal, ¿no? Entonces las está catalogando. Estos valores también han sido modificados por la ley 171, ¿no? Y vemos igualmente que en los valores de terreno ha subido en un 200% para la construcción, los valores por metros cuadrados. Entonces, ahora tienen un valor comercial nuestros inmuebles. ¿Cómo llega a determinar la tipología de los bienes construidos? Con esta tabla. Esta tabla, al momento de aprobar la construcción, se va a tomar en cuenta todos estos aspectos. Por ejemplo, el tipo de construcción, ¿no? Los cimientos. Aquí tengo diferentes materiales. Tengo radier, pilote, zapatas. Al lado tengo hormigón. Aquí tengo también los mismos zapatas, hormigón, piedra, ladrillo. Más allá tengo piedra, cemento, aquí sin cimientos. Entonces, en cada
en el cimiento, en la estructura, en los muros, en el interior, en el exterior del revestimiento, en el techo, en los pisos, en las puertas, ventanas. En cada factor me determina un material, ¿no? Y en cada material tiene un valor. Aquí abajo, ay, perdón, en cada factor tiene un valor. No, costo de valor, aquí le pone. Estos valores son los que se ha determinado para estos tipos de viviendas. Si es lujosa residencial, si es muy buena. Por ejemplo, estos materiales son de lujo para la alcaldía, ¿no? Si mis cimientos son de zapanas, de radier y pilote, es de lujo, perdón. Si mi estructura igual es de hormigón armado, de metálica, madera, es de lujo. Si mis muros son de hormigón, si el tabique es de ladrillo, de vidrio, es de lujo. Los interiores, si son cerámica, azulejo, yeso, todos los materiales de la obra gruesa, absolutamente todo, ventana, techo, pared, puerta, piso, van a contribuir para que se pueda catalogar, qué tipo de inmueble es. Por ejemplo, vemos de interés social que va a estar construido en los cimientos de piedra, cemento y ladrillo. En la estructura no tiene nada, ¿no? En los muros son de adobe o de piedra o de ladrillo madera. El tabique va a ser de torta de barro. El exterior de yeso pintado, arena, etc. Entonces, es así como llega a determinar la tipología de mi construcción. Y en base a esto, podemos ver, en la lujosa tengo el valor de 1.718 por metro cuadrado. Entonces me voy aquí a la lujosa. Entonces recoge este valor por metro cuadrado, ¿no? Aquí ya tenemos el valor modificado, pero son esas características las que van a contribuir a que mi inmueble sea determinado con tal tipología. Ahora, para la propiedad horizontal también existen tablas aparte. No puedo determinar una base imponible de un edificio, de un departamento que está dentro de una propiedad horizontal porque es diferente. Igual, tiene tablas que van a determinar estos valores por el tipo de construcción con los valores. También han sido modificados, ¿no? Y también tienen factores de depreciación por la construcción por el año de construcción. Y también tiene este factor de corrección, le llaman, ¿no? Y se toma en cuenta la zona donde está construida esta propiedad horizontal. Entonces vemos que existen tablas para los terrenos, para las construcciones y para la propiedad horizontal. Y aquí se encuentran las tablas de escala progresiva para determinar la base imponible y para determinar el impuesto anual a la propiedad de bienes inmuebles. ¿Quieren hacer una pregunta? Hasta ahí vamos a pasar hoy. Mañana vamos a hacer unos ejercicios para entender mejor esto. Aunque he visto que hay bastantes profesionales contables, ¿no? Entonces van a entender mucho más fácil que yo esto. ¿Quieren hacer alguna pregunta, por favor? ¿Alguien, alguna duda? ¿Nadie? Doctora, disculpe, ¿estas diapositivas nos va a pasar? ¿Las diapositivas? Sí, las diapositivas. Sí, sí, claro que les voy a pasar. He pasado, pero voy a volver a pasar para que les envíe. Por favor, porque en la plataforma solamente están diapositivas del IMT, la lectura y una diapositiva más que no está ninguna de estas dos que explicó. Ah, ya, está bien. Voy a pasar entonces. Está bien, muchísimas gracias, doctora. ¿Por qué, Stephanie? ¿Alguien más? Bueno, entonces, queridos alumnos, quedamos hasta ahí y nos vemos el viernes, Dios mediante. Gracias.
Ya, Doctora, gracias. buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. noches, Buenas noches. doctora. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, doctora. doctora. Hasta el viernes, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. De nada, gracias.